Hola hermanos, ¿cómo andan? Acá estamos de nuevo con el timonel Claudio Espíndola. Hola Claudio, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. Feliz Pentecostés para todos. Bueno, les cuento, Claudio Espíndola es timonel porque forma parte del equipo Timón. El equipo Timón es el cargo dirigente más alto en la comunidad de convivencia con Dios. Y para los que no conocen la comunidad, les digo que esta comunidad es una comunidad que forma parte de la renovación carismática, que nació en Argentina de las manos del el padre de Alberto Iván y Espadilla. Bueno, y lo que vamos a tratar hoy es el tema del carisma de profecía. Los carismas son algo abordado no solo desde la renovación carismática, sino desde el principio con San Pablo, ¿no? Los carismas, Santo Tomás de Aquino deja muy claro que distingue entre la gracia que nos hace gratos y las gracias gratis dadas. Las gracias que nos hacen gratos son más que nada las virtudes que dependen de la gracia santificante, y las gracias gratis dadas no dependen de esa gracia santificante, o sea, no nos hace más santos, lo que no implica que no requiera un esfuerzo, pero son para la edificación de la comunidad. Bueno, y la profecía entra dentro de esto que son carismas. La profecía es un carisma. Bien, y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la profecía es algo que hacemos mucho en el grupo de oración, carismático y en otros grupos también, y ha sido fuentes a lo largo de estos años de muchas bendiciones y de muchas heridas, ¿no, Claudio? Sí, tal cual, tal cual. Por eso es muy importante y muy edificante a la vez que en esta tarde podamos tratar algo sobre este carisma de profecía, como bien decís, para poder usarlo bien, ¿no? Para la gloria de Dios y para el bien de todo el pueblo, para edificación de la comunidad, como todo carisma debe ser. Amén. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué es el carisma de profecía? Porque la gente suele pensar, la que no conoce, que la profecía siempre tiene que ver con el tema del fin del mundo, que viene alguien a decirte que se viene el fin del mundo en 2012, 2020, 2029. ¿Qué es el carisma de Claro. profecía, Claudio? Claro, exactamente. Bueno, la profecía, como vos bien decís, se puede abordar de distintas maneras. Eh, Mucha gente también llama profetas a aquellas personas por ahí que denuncian lo que está mal en la sociedad, en la política, en lo económico, en un lugar, ¿no? Eso también algunos le llaman profetas, pero nosotros, como vos bien decías, queremos hablar en esta tarde más bien de la profecía como un carisma dado por el Espíritu Santo para edificación de la iglesia, para Amén. edificación de la comunidad, ¿no? En este contexto, San Pablo, como vos también mencionaste, sobre todo en la primera carta a los Corintios, por ejemplo en el capítulo 2, en el 14, en el 15, nos habla de este carisma de profecía, ¿no? Es un don dado para edificación de la comunidad. Sí. Entonces, esta profecía, bueno, a lo largo de lo que vayamos compartiendo en esta tarde, vamos a ir explicitándola un poco mejor. Pero por ahí nos ayuda a ver a quién nosotros llamamos profeta, ¿no? Profeta es el que habla en nombre de Dios y movido por el poder de Dios. Es decir, que se presta como un canal para que Dios haga llegar su mensaje a los hombres, ¿no? Eso es, digamos, prácticamente una profecía, ¿no? Sí. A veces, como vos bien decías también, la gente suele pensar, la que no conoce estos carismas, estos dones, puede pensar que es como una cosa extraordinaria y hasta milagrosa. Sin embargo, es algo bastante común de vivir en nuestras comunidades. Sí, sí, Si a sí. nosotros, a cualquier cristiano, el Espíritu Santo puede regalar inspiraciones, puede regalar mociones, puede dar luz para nuestra propia santificación, también el Espíritu Santo nos puede utilizar y nos puede dar estas gracias para que así edifiquemos a nuestros hermanos también. Entonces, una profecía es algo un poco más común de lo que uno a veces espera o de lo que algunos autores tratan, ¿no? Así que bueno, eso sería, digamos, me parece que nos ayuda a entender qué es la profecía, ¿no? Es decir, hablar en nombre de Dios y movido por el poder de Dios. Uno podría preguntarse para qué finalidad tiene la profecía, ¿no? Y bueno, como decíamos recién, una de las finalidades fundamentales es que Dios se comunica a su pueblo, Dios le habla a su pueblo, Ujú. cuando nos habla a cada uno de nosotros, a cada persona, y también cuando habla a toda la comunidad. Y muchas veces para hablar a toda la comunidad hace uso, entre comillas, en el buen sentido, de los profetas, ¿no? Que Exactamente. le prestan su voz,
su palabra para dar ese mensaje en nombre de Dios. Amén. Bueno, ¿y cómo se manifiesta? En esto pensaba particularmente esta pregunta. ¿Cómo sabe, o sea, cómo lo recibe la persona y qué siento, o si es algo que uno escucha y después dice, o cómo se manifiesta ese carisma? Bueno, como decía recién, todos nosotros, o sea, todos los cristianos, los que vamos transitando en un camino de unión con Dios y rezamos y nos abrimos a la experiencia de Dios, sabemos que Dios nos habla, que Dios se comunica, pero se comunica con un lenguaje muy particular. No lo escuchamos así como yo ahora te estoy escuchando a vos o puedo escuchar a otras personas, Sí, sino que Dios tiene otra manera de manifestarse y justamente uno de los secretos es conocer ese lenguaje con el que Dios se comunica a mí, ¿no? Que es un lenguaje espiritual, ujú, sobrenatural, divino, que viene de Dios. Y por lo tanto yo tengo que hacer ese camino de abrirme y empezar a escucharlo, para amén, sondear el corazón de Dios. Entonces esa experiencia que yo tengo, como vos bien decís, no escucho la profecía, aunque a veces puede pasar en algún caso que Dios sí me hable también a través de esa forma. Lo más común es que sea una experiencia espiritual que yo vivo, puede ser una convicción, una certeza, una inspiración que tengo, una emoción, ¿no? Tal vez una luz también, que me hace entender el mensaje de Dios. amén. Entonces uno va a recibir eso. Generalmente cuando uno empieza a experimentar ese carisma de profecía, es como, digamos, por cierto tanteo. No es así algo que yo tengo así evidente, sino que Sí, sí es claro y preciso, pero no es algo evidente, sino que es una experiencia espiritual que yo tengo y que tengo que aprender a distinguir y a conocer. claro, Entonces, hay distintas formas de recibir ese carisma de profecía sí, igualmente, ¿no? Algunos reciben lo que siempre tiene como una nota es esa unción sobrenatural, esa intuición, esa certeza que me hace intuir que no viene de mí, sino que viene de Dios, en este caso, ¿no? También puede ser que venga de otro lado alguna voz que uno escuche, por eso hay que aprender a distinguir la voz de Dios de la voz mía propia y de la voz del otro, digamos, del claro, enemigo, que puede pasar también, también. ¿no? Pero lo cierto es que uno recibe una unción espiritual y es lo que uno tiene que aprender a discernir. Generalmente, algunos hermanos, depende de qué profecía estemos hablando, pero algunos hermanos sí, es como que se va formando en una pantalla en blanca en su mente, como que le van viniendo, se van escribiendo palabras y así lo reciben. Otros les parece como tener audiciones Sí, interiores, ¿no? Y Dios le va diciendo qué decir. Y hay otros que simplemente tienen una experiencia espiritual, una intuición, y bueno, a eso le van poniendo palabras, a esa experiencia espiritual. ujú. Bueno, ¿y todos tenemos que ser profetas necesariamente? ¿Todos tenemos que tener este carisma? Todos podemos tener el carisma de profecía, porque a veces cuando el Señor nos necesita, ahí aparecen los carismas. Cuando la comunidad necesita de ese carisma, aparece en la comunidad. Por Sí, eso todos lo podemos tener. Y no está mal pedirlo. Si yo purifico el deseo de por cuál es el motivo por el cual yo puedo pedir el carisma, por eso podemos pedir ese carisma para edificación de la comunidad, ¿no? Y es a lo que nos invita San Pablo, que nos invita a todos. Él pide directamente en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, que todos profeticemos, ¿no? Y que deseemos ese don. Y a la vez en otros lugares también nos va a invitar, en otros lugares digamos, de la palabra, por ejemplo, en la carta a los tesalonicenses, se me ocurre la primera, sí, sí, en el sí, capítulo quinto, él nos invita a que no extingamos la inspiración claro, y que no despreciemos la profecía, lo dice ahí está. claramente, Sí, no sí, sí, despreciemos la profecía. Y después de que sean examinadas, nos invita a que nos quedemos con lo bueno. O sea, por lo tanto, todos podemos pedir ese carisma de profecía con el anhelo de ser instrumentos de Dios. claro, claro. Bueno, y no, el tema de la profecía no es algo nuevo ni de ahora, todos los profetas del Antiguo Testamento que tenían ese carisma, lo usaban. Y yo pensaba, bueno, hay gente que dice, bueno, la profecía era algo del Antiguo Testamento, pero con Jesús llegó a la plenitud de la revelación, y como que después de Jesús, de alguna manera, dicen, esta gente, no debería haber más profecías porque están todo dicho, de alguna manera dicen, ¿no? ¿Vos qué decís de eso? Exacto.
Sí, ciertamente es verdad. O sea, no va a haber profecías ni nuevas revelaciones porque Jesús es la plenitud de la revelación. Y diría San Juan de la Cruz que en él está todo dicho, ya no tenemos que esperar alguna novedad, alguna nueva idea, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, lo que nosotros podemos descubrir en nuestra propia vida y en la vida de la iglesia y en la vida del mundo, que todo, digamos que todo sigue avanzando. Y entonces para hacer actual todo eso que Jesús nos vino a revelar y a traer, sí es necesaria la profecía. ¿Sí? Claro, Las claro. profecías no van a ir en contra de nada lo que tenga que ver especialmente contra la revelación pública, con Totalmente. todo lo que el magisterio de la iglesia nos enseña. Sí, Y sí, sí, sí. justamente este punto es un punto de discernimiento para discernir la profecía. Ujú. Nada puede ir en contra de Cristo ni del magisterio de la iglesia, sino tenemos que pensar muy bien si esa es una verdadera profecía. Totalmente. Y lo cierto también es que Dios se sigue comunicando a nosotros, a todos los hombres que venimos después de Cristo, Dios nos sigue manifestando su revelación. Y Él nos revela cosas, ciertamente no nuevas, pero sí las cosas que ya ha revelado a otros y ha revelado a la iglesia, nos las hace actuales para nosotros a través de las gracias auxiliantes que Él derrama en nosotros, ¿no? Claro, de hecho, por mi propia experiencia, siempre me pareció que la profecía hace que muchas cosas que están contenidas en la revelación puedan aplicarse a una situación puntual de tu vida. ¿No? Cuando Dios te confirma una vocación o algo que quiere que vos hagas o te exhorta o te muestra su amor, por ejemplo, ¿no? Bueno, y después la otra pregunta era, ¿qué tipo de profecías existen? Bueno, eso también según qué maestro espiritual y qué escuela de espiritualidad clasifique la profecía. Claro, claro, Yo te voy a contar la que nosotros usamos en nuestra escuela de espiritualidad, claro, qué claro. tipos de profecías hay, ¿no? Nosotros hablamos de que en la profecía hay dos momentos. Por un lado, el momento en el que el profeta, la persona que recibe la profecía, está, digamos, en unión con Dios y va recibiendo esa inspiración. Ujú. Y a esa forma de profecía, es decir, cuando Dios se comunica al profeta, le llamamos profecía recibida. Y son Sí, esas gracias que el profeta recibe en esa relación con Dios y es cuando ahí recibe el mensaje que va a tener que dar. claro. Entonces, el momento de unión con Dios, por ejemplo, ahora lo que vos contabas recién, una revelación que va a ser sobre un tema, ya dijimos que no va a ser nada nuevo, ni contrario a la palabra de Dios, ni contrario al magisterio de la iglesia, pero sí aplicado a mí. Entonces puede ser una revelación, puede ser un impulso en la voluntad, pueden ser visiones, digamos que experiencias que uno recibe a través de la visión espiritual, pueden Ujú. ser palabras, audiciones que uno recibe a través de la palabra espiritual también, ¿no? De las palabras del alma, así como nosotros tenemos 5 sentidos físicos que nos hacen relacionarnos con el mundo exterior, también tenemos 5 sentidos que son espirituales y que nos ayudan a relacionarnos con el mundo espiritual, con el mundo Sí, sí, interior. sí. Entonces Dios también puede hablarme a través de eso. Por eso ese primer momento le llamamos profecía recibida, cuando yo recibo esa gracia mística, esa gracia espiritual, ¿no? Y cuando el profeta está orando y se está disponiendo a recibir ese mensaje de Dios, ya está haciendo su papel de profeta. Y Sí, después, en un segundo momento, aparecerá la profecía propiamente dicha, que es la que llamamos la profecía proferida o transmitida, que es cuando el profeta da a conocer ese mensaje, ¿no? Y entre esas profecías, o palabras le podríamos llamar, hay distintas, ¿no? Ahí entra la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría, ¿no? Toda la palabra de exhortación, sí, bueno, sí. todas esas palabras que nos ayudan a descubrir el mensaje de Dios. Y eso es cuando el profeta ya transmite, o sea, da a conocer el mensaje que Dios le ha dado. Sí. Por eso nos gusta en la escuela distinguir esas dos partes. La primera, la profecía recibida, cuando el profeta recibe el mensaje de Dios, recibe la inspiración, y el segundo momento cuando la da a conocer, que es propiamente el carisma. Sí. ¿Y cómo se tiene que dar libertad en los grupos de oración para que la gente pruebe si tiene carisma o no? Porque a veces viste que nuestros grupos de oración son como con oración espontánea y a veces uno piensa, bueno,
si uno no da libertad, la gente nunca se va a animar y a veces son algunos que son más escrupulosos o miedosos, por ahí capaz que no se animan. Pero por otro lado, si uno da demasiada libertad y nunca discierne, como que puede haber excesos en ese sentido. Claro, sí, para eso es muy importante algo que dijimos en un primer momento nosotros, que es que toda, digamos, como todo carisma, merece discernimiento. La profecía también merece un discernimiento, ¿no? Que podamos descubrir sobre todo el fruto espiritual que deja y si viene de Dios. En eso va a consistir el discernimiento. Pero es verdad que también tenemos que estimular a nuestros hermanos a crecer en ese carisma y para eso hay que probar. No es un largarse, como decía al principio también, muchas veces abrirse a ese carisma es como un tanteo, no es como lo tiene cierto. Uno dentro del carisma Claro. va creciendo. Así como, por ejemplo, cuando yo hago un entrenamiento físico, yo no puedo lanzarme a hacer una carrera de 52 kilómetros. Tengo que Ujú. empezar de a poco, tengo que empezar a entrenarme y a prepararme. Bueno, en el ejercicio de los carismas, también tiene que haber un ejercicio adecuado y para eso tengo que empezar de a poco a ir preparándome para que ese carisma quede cada vez más purificado y sea más de utilidad a Dios, con más docilidad, abiertos a las inspiraciones y a las emociones que Dios nos quiera dar, ¿no? Claro. Entonces es importante lo que vos decís, que hay que estimularlo y hay que acompañar a los hermanos a través del discernimiento y sostenerle en su ejercicio también. Claro. Al principio, cuando uno empieza a ejercitar el carisma, claro que sale muy perfecto porque uno no sabe. Y sobre todo al principio, cuando uno va teniendo, le va viniendo este carisma, le va viniendo esta experiencia, como uno es principiante, a veces esas gracias son tan fuertes para uno que esas gracias los desbordan, también psicológicamente, ¿no? O emocionalmente. Entonces, bueno, uno poco a poco va aprendiendo en ese camino también. Por eso, a los hermanos, hay que decir lo que dice San Pablo. Hermanos, animémonos, profeticémonos, abrámonos al carisma de profecía y después, bueno, si humildemente el profeta tiene que someterse al discernimiento de su carisma, porque tiene que provocar un bien, si no, no es profecía, y mucho menos una profecía en la medida de la fe, ¿no? Que es Claro. lo importante que tiene que tener esa profecía, ¿no? Es decir, una profecía que es movida por la fe carismática, movida por Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, por ejemplo, podemos estar en el grupo de oración y podemos ver un hermano que está triste, y yo tal vez lo quiera consolar, y digo, bueno, voy a decirle una palabrita al hermano para que se sienta mejor. ¿Eso es profecía? Y no. En principio no, es un buen deseo mío, que no está malo, pero es un buen deseo que yo, pero no que tome esa, alguna palabrita que me surge a mí como venida de Dios directamente. De hecho, Dios se la debe decir, pero no, Dios no me está moviendo a una verdadera profecía. Claro. Entonces, yo tengo que examinarme si eso que quiero transmitir viene de Dios, viene con esa unción sobrenatural, como un mensaje que Dios quiere dar con esa intuición, esa certeza que me hace descubrir que viene de Él. Y si viene con eso, va a producir un fruto mucho más grande que mi misma palabra pudo haber producido en el hermano. Claro. Entonces esa profecía tiene que ser pronunciada en virtud de la fe carismática, de la fe que tengo de que Dios le quiere decir a ese hermano algo aquí ahora. ¿Sí? Eso es lo que tengo que tener. Entonces es muy importante poder discernir. Y cuando uno va empezando en ese camino de la profecía, bueno, uno al principio tiene dudas, no sabe si viene de Dios, sino porque todavía no ha crecido en el carisma, ¿no? Pero de a poco, bueno, va a ir dando pasos en eso, y en eso tiene que ayudar la comunidad a que pueda pronunciarse esa profecía con más, con orden, primero en orden, no en cualquier momento, con fuerza carismática, con unción, ¿no? Todos esos elementos nos tiene que ir ayudando a la comunidad a ir lográndolos en la profecía, porque como decíamos al principio, no es que yo soy un medium, que Dios me usa No. como un títere, Ujú. sino que Dios me regala una experiencia espiritual que va a lo profundo, va en el nivel del espíritu, y eso es algo sobrenatural. Entonces yo, al principio, como decía, puede ser que uno se desborde un poco, ¿no? Entonces va teniendo ciertas sensaciones que Dios va utilizando para poder hacerme dar cuenta que Él me quiere utilizar. Por ejemplo, cuento a mí lo que me pasaba al principio, ¿no? Al principio me parecía que, bueno, me latía el corazón así muy fuerte,
Y bueno, o tenía algún tipo de experiencia. Por ejemplo, me pasaba que si Dios me daba una palabra y no la decía, me quedaba en desolación, me quedaba Claro, desolado. Entonces, a través de eso entendía que el Señor me decía que tenía que ser fiel a la inspiración que Él me daba. Entonces, para la próxima vez, cuando me venía algo parecido, después de purificar esa motivación de por qué quería decir la profecía, bueno, yo la decía, y después que la comunidad discierna, ¿no es cierto? Entonces, bueno, uno así va aprendiendo en este camino de, la, de las profecías, que es un camino así, como decíamos al principio, es muy puro al tanteo, pero después claro. Dios va confirmando, y por eso se hace muy importante en nuestros grupos de oración el discernimiento, Sí. porque la que confirma los carismas es la comunidad. Ujú. Bueno, quería agregar que primero ya sabemos, o algunos que ya no sepan, que en el Antiguo Testamento, además de haber profetas, había falsos profetas. Exacto. Los falsos profetas eran aquellos que no buscaban realmente decir lo que quería Dios, ya sea bueno o malo, sino que buscaban endulzar el oído de la gente, para que les paguen o para conseguir algo de ellos. Como que no buscaban O a las realmente. autoridades. No es que Dios siempre va a decir algo malo, pero si no tenemos realmente el deseo de escuchar lo que Dios quiere para esa persona, sino que tenemos el deseo de evitar la confrontación o de decir algo lindo para endulzar el oído, ahí ya sería un falso profeta, ¿no? Y lo otro que quería Claro, decir, y justamente, Lucas, lo que vos decís es muy, muy apropiado, lo que decís, porque eso, claro, le pasaba a los falsos profetas. Y si nosotros miramos bien, los profetas verdaderos que hablaban en nombre de Dios y movidos por el poder de Dios, no terminaban muy bien con las autoridades. no, Porque justamente dentro de los profetas, bueno, su autoridad es denunciar también, y muchas veces denunciaban a las autoridades, a los malos gobernantes que no hacían las cosas en favor del pueblo, sino para su propio bien, y bueno, no terminaban bien, así que muchos terminaban apedreados o desterrados de sus lugares por hablar en nombre de Dios. Así que a claro. veces ser profetas nos moverá a nosotros también a ser fieles a Dios y bueno, y a sufrir algo por amor a Dios. Amén. Y vos sabés que estaba pensando en otra cosa, un tema que estoy investigando mucho, que es el tema de que alguien podrá pensar, uy, pero si te sentís consolación o desolación, eso depende de tu naturaleza o de tus estados psíquicos o de tus neuronas o lo que sea. Eh, y eso es completo. Sabemos que las teorías psicológicas, neurocientíficas, aunque tienen una afectividad tremenda y sus conclusiones son muy buenas, tienen un enfoque y como tal tiene sus límites. Y desde una perspectiva cristiana pensamos que no somos seres puramente materiales, que no depende todo de las neuronas o de nuestras reacciones psicológicas, que no estamos totalmente determinados, sino que tenemos algo que los místicos llamaban fondo del alma, fondo, esencia o sustancia del alma. O sea, no todos de nuestros seres materiales, sino también tenemos una especie espiritual. Nuestro corazón, nuestro fondo del alma, es el lugar donde habita Dios. Como Dios habita ahí, Dios tiene el poder de hacer cosas nosotros. O sea, no todo viene de cuestiones de las neuronas o psicológicas, sino que también hay cosas que hace Dios en el alma. Y la afectividad viene a ser un misterio, porque muchas de las cosas que sentimos, a nivel de entendimiento, voluntad y sentimiento, son cosas que pone Dios en nuestra alma. Y esto es algo que hablaba mucho San Ignacio de Loyola. ¿Sí? Sí, seguro. Y aparte, bueno, Dios, cuando actúa en nosotros, también usa toda nuestra naturaleza, todo lo que somos. Entonces, si nosotros al comunicarnos con las otras personas usamos los sentidos, no es nada raro que Dios también use esos sentidos y esos medios también para comunicarnos con Él, porque son, Claro, como vos bien decís, parte de nuestro ser. Y totalmente. así que Dios también se comunica así. Bueno, y ya dijimos, bueno, ¿cómo discierne uno si tiene el carisma de profecía? Bueno, por ahí lo primero que tiene que empezar a descubrir son esas notas que decíamos, ¿no? Primero ese deseo sobrenatural, digamos que no es un deseo simplemente mundano. A ver, yo quiero tener profecía para que todos me presten atención, para tener mi lugar en el grupo de oración. Sí, O sea, tiene que haber un deseo sobrenatural y que es, digamos, una de las primeras notas que empapa cualquier carisma, ¿no?
O sea, tenerlo por realmente ser instrumento de Dios y para edificación de los hermanos, ¿no? Que es la verdadera naturaleza de un carisma, ¿no? Que esté para edificación de los hermanos. Quiero edificar. Por eso también, cuando yo en un grupo de oración veo que hace falta un carisma y nadie lo tiene, no es malo pedirlo si yo tengo un deseo que viene de Dios, ¿no? Eso es lo principal, un deseo sobrenatural. Y después, bueno, ir viendo con el ejercicio si el carisma produce frutos. Si produce frutos, bueno, será de Dios. Por eso es importante en los grupos siempre discernir, siempre hay que discernir las profecías. Así sea de un profeta, digamos, de un hermano que ya lo reconocemos, que tiene el carisma, cada nueva profecía tiene que ser discernida, porque justo puede ser que el hermano por ahí no estuvo con fidelidad a Dios, o recibió una inspiración que no venía de Dios. Bueno, entonces también cada vez hay que discernir. Entonces, cuando uno va recibiendo esa experiencia, bueno, uno tiene que ir, al principio va como por tanteo, ¿no? Como un caminar sobre las aguas, ¿no? Es como si el Señor nos hiciera la misma experiencia que le hizo a Pedro, un caminar sobre las aguas. Bueno, no sé, animate, largate. Y Claro, después, claro. discernir. Por eso, digamos, también es importante el ejercicio adecuado de ese carisma, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, si nosotros comparamos un bebé, ¿cómo empieza a caminar? ¿Recibe un largo curso, unas instrucciones para poder caminar? No, No, el bebé se larga, va probando y sí, se cae al principio, bueno. Y en esto a veces pasa lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos que largar cuando sentimos que es de Dios y bueno, después ir haciendo discernimiento. Y con el tiempo uno va a ir creciendo en ese ejercicio del carisma, ¿no? Esto vale para cualquier carisma. Así que bueno, también lo podemos tener en cuenta. Pero yo creo que esas cosas son las más importantes. Cuando uno experimenta que Dios me empieza a utilizar, bueno, tengo que ser capaz de empezar a caminar en fe, ¿no? Y sobre todo hacer lo que decíamos recién, ejercicio de fe carismática. Saber que Dios aquí ahora quiere obrar. Tiene que estar empapado de fe carismática a mí, el claro, carisma de profecía, ¿no? claro. Esa intuición, esa certeza que viene de Dios. Amén. Y después también las profecías, cuando en la medida que uno va creciendo, se va dando cuenta que va creciendo más en unción. Porque como te contaba recién, al principio uno recibe, es tan grande la gracia que a uno parece desbordarle. Entonces uno medio lo dice temblequeando, que no lo puedes decir bien las palabras. Bueno, con el tiempo uno va creciendo y cada vez va teniendo más unción. Esa nota característica que es del Espíritu, que viene de Dios, ¿no? Y otra cosa que produce generalmente cuando uno vive el carisma, te produce un gozo, ¿no? Una alegría, que es una alegría, que no es una alegría andar saltando por todos lados, sino es una alegría espiritual, de haber hecho la voluntad de Dios, de haber cumplido lo que Dios quería, y bueno, y de ser instrumento de Dios también, ¿no? Por eso es súper importante, otra vez esto que decimos, el discernimiento. Totalmente. No puedes dar discernimiento en un correcto uso de cualquier carisma y también del carisma de profecía. Sí. Y he escuchado, por ejemplo, otros efectos, vos hablaste del corazón. Otro efecto que genera a veces es el tema de ese nudo en la garganta que te dice. Yo no tengo mecanismo, así que no sé, pero eso es lo que dicen algunos, ¿no? Sí, hay como distintos signos, ¿no? Como decía recién, digamos, eso no es el carisma. El No, no. carisma, digamos, es la gracia que te impacta a vos y eso te produce ciertas repercusiones, ¿no? Nosotros en la escuela eso le llamamos fenómenos concomitantes. Son Totalmente. como fenómenos que acompañan la gracia, pero que no son la gracia. La gracia te impacta y, bueno, como decíamos, todo nuestro ser reacciona. Puede ser que bueno, a uno le dé eso, como que se le cierre la garganta, a otro le dé fuertes palpitaciones, a otro les dé, no sé, alguna sensación en la boca o en la cabeza. Hay como distintas experiencias que uno va teniendo. Por eso cada uno tiene que aprender a ir descubriendo cómo Dios te va hablando a cada persona. Sí, Por ejemplo, nosotros decíamos recién que una forma de profecía, digamos, y sobre todo de profecía transmitida, es la palabra de conocimiento, claro. que es ese don riquísimo que tiene, que es generalmente acompaña las predicaciones, las oraciones, y que es cuando Dios va revelando, le revela al profeta qué es lo que está haciendo en su pueblo. Por ejemplo, una sanación, una liberación. Y entonces, en esa palabra de conocimiento, Dios da a conocer, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está obrando en el otro? Y Ujú. esa palabra de conocimiento se recibe de montones, por ejemplo, estamos en el grupo de oración
y Dios está sanando, por ejemplo, un hígado. O Dios, porque también Dios obra eso, y hay una sanación física, y la palabra de conocimiento sirve para confirmar. Entonces el profeta puede ser, el que tiene esa palabra de conocimiento, puede decir, bueno, puede experimentar ese, por ejemplo, ese hígado, que al mismo, o que puede ser que le duele el hígado, que tiene una sensación en el hígado, alguno puede ser que Dios le muestre la imagen de ese hígado, a otro puede ser que Dios le diga o le muestre como en una pantalla en blanco esa palabra. Entonces, bueno, cuando el profeta, que ya está acostumbrado a recibirla, la va a decir, bueno, el Señor en este momento está sanando un hígado, bueno, y puede ser que acompañe otra cosa también, porque Dios a veces suele hacerlo. Entonces, después, ¿cómo se confirma eso? Haciendo discernimiento. Bueno, hermanos, ¿quién sintió que esa palabra de conocimiento que se dijo, y bueno, simplemente se confirma con el tiempo, cuando Amén. Dios obra la sanación? Pero hay como muchas maneras de recibir, por ejemplo, esa palabra de conocimiento. Sí. Y el profeta a veces sabe muy poco. A veces puede pasar en una profecía que uno no recibe toda la profecía entero, sino que uno empieza a recibir de a poquito la profecía. Entonces, cuando uno empieza a alargar o empieza a abrir la boca y dice, y Dios le va completando ahí la inspiración para completar, digamos, toda la profecía. Sí. Bueno, y la otra pregunta era, ¿cómo discernir si yo estoy en un grupo de oración, que un hermano que tiene carisma de profecía dice una profecía, cómo discernir si esa profecía es para mí o no? Bueno, primero por lo que produce en vos. Si yo escucho que es una profecía y si a mí me produce, por empezar, un bien espiritual, pero por ejemplo me produce unción, me produce una experiencia que me une a Dios, ya puedo empezar a decir, bueno, esa profecía es para mí, ¿sí? Claro, Porque justamente la profecía es para el bien de los otros. Entonces la profecía siempre tiene que ser discernida y en este caso sería como comprobada. Bien, lo mismo que te decía, para esas palabras de conocimiento, bueno, se tiene que confirmar. Yo me acuerdo montones, por ejemplo, en los grupos de oración de profecía, por ejemplo, me acuerdo una chica empezaba a tener toda una experiencia en su vientre y, bueno, empezó a tener como muchas sensaciones. Y después, bueno, el Señor le completó la experiencia, entonces ella dijo, expresó, en este momento el Señor te dice que te abras a la vida porque te regala el embarazo que le pedías hace tanto tiempo. claro, Y eso fue confirmado, y nosotros en el grupo oración lo confirmamos, porque bueno, la chica estuvo embarazada, tuvo su niño, y entonces bueno, es fácil de comprobar, digamos. Claro que eso requiere tiempo para poder discernir esa claro, profecía, pero era una auténtica profecía, evidentemente, por lo claro, que pasó. sí, Entonces, bueno, cada persona tiene que ver, a veces, como decía, pasan las palabras de conocimiento, de saber si esa profecía es para vos. No sé, porque las palabras de conocimiento es fácil, porque a veces el Señor dice, por ejemplo, hace experimentar alguna sensación al hermano. Yo me acuerdo, a mí me pasó una vez de que recibí una profecía de que el Señor quería abrir una puerta de una hermana determinada y que el signo era, yo no tenía claro qué era, me venía eso, que quería abrirle la puerta en el camino de la vida de una hermana, esa era la experiencia que me venía a mí, y el signo que Dios le daba para que ella entienda que era para ella esa profecía, era como una languidez de estómago que en este momento está sintiendo, así me venía a mí. Y la hermana después confirmó que ella estaba sintiendo en su estómago, es, bueno, una experiencia así de languidez y daba más detalles, ¿no? por supuesto. Pero eso se puede comprobar. Entonces ahí también puedes darte cuenta que esa profecía es para vos. Sí. Bueno, y otra pregunta era, ¿qué distingue la profecía de supersticiones como el horóscopo? Yo pienso, escuché algo que tenía que ver con una falacia, como un razonamiento, o sea, engañoso o inválido, que dice que según, ¿qué dice esta falacia? Que el horóscopo no puede ser válido, ¿por qué? Porque son generalidades, qué sé yo, te dicen, por tal, ¿cómo se dice esto? Los 12, no me sale, signos del Sí, zodíaco, ¿no? sobre tal signo, entonces vas a ser más irascible. Y justo se dio que yo era tal signo y que yo era irascible. Como que son generalidades. Y como son generalidades, a veces le van a pegar. Como que, entonces, ¿qué distingue un carisma de estas cosas que son más insupersticiosas? Bueno, todas estas notas que dijimos valen, ¿no? Y que van en función de Dios. Porque, por ejemplo, vos hablas de los horóscopos, pero acá también pueden entrar algunas supersticiones, premoniciones que las personas puedan tener.
como formas, digamos, de conocer el futuro, ¿no? O experiencias paranormales o parapsicológicas que todas las podemos tener porque son parte de nuestra naturaleza también, ¿no es cierto? Pero la diferencia clave es justo eso que decíamos, que están en orden al plan de Dios, Claro, ¿me claro. entiende? Y tienen esa unción sobrenatural que el horóscopo no tiene. Porque si es por predecir el futuro, que por ahí es lo más concreto que vos querés ahora presentar, Satanás también puede predecir el futuro, Claro. ¿sí? Entonces, bueno, y no necesariamente podemos llamarle eso profecía, en lo que estamos hablando, ¿no? Sino que justamente uno tiene que distinguir eso y manejarse con prudencia en el discernimiento, Totalmente. que acompaña otros signos. Porque hay algo importantísimo que nosotros, bueno, en la escuela de espiritualidad lo tenemos muy en cuenta, que tiene que ver con los fines de la profecía. La profecía eh, sirve, bueno, principalmente para proclamar las maravillas de Dios, ¿no? Para dar gloria a Dios por su obra, por lo que Él hace, y todo en función de lo que Él es. También la profecía nos sirve para interpretar la historia de la salvación, es decir, en este momento, Dios qué quiere hacer, qué quiere decirnos con estas circunstancias providenciales, qué quiere decir Dios. Y sobre todo, también tiene otra nota más, que es el llamado a la conversión, lo que nos llama a volvernos a Dios, a hacer más de Dios, a abrazar más su mensaje. Entonces, Sí. esa es una gran diferencia que tiene una profecía con respecto a un horóscopo. Sí, Aunque una profecía puede hablar del tiempo futuro, puede sí, vaticinar totalmente. cosas. ¿Y una profecía puede ser desagradable como si Dios me estuviese retando o exhortando a un cambio? Sí, porque en realidad Dios se reserva el derecho y como buen padre a veces necesitamos que nos exhorte y que nos Sí, corrija. sí. Así como nos consuela, a veces necesitamos la exhortación, solo que va a tener una nota particular esa palabra exhortación que viene de Dios. Ujú. Nunca le va a faltar misericordia. Amén, amén. Bueno, Entonces me va a llamar al orden, me va a rectificar, va a querer la conversión de mi corazón, pero siempre va a ser con misericordia. sí. Bueno, ¿y qué excesos o carencias puede haber a la hora de ejercer el carisma y a la hora de discernirlo cuando uno lo recibe de otro hermano? Claro, bueno, uno fundamental y que a veces por eso muchos líderes y también muchos pastores, obispos, no permiten que se ejercite el carisma de la profecía, es porque a veces se desbordan los profetas en las experiencias, sobre todo cuando las reciben. A veces como que son, por ejemplo, muy llamativas o pareciera como si fuéramos títeres o autómatas. Y no, Dios eh, pide, entre comillas, ¿no? Pide nuestro consentimiento para poder ser usados como instrumento. No somos medium que nos olvidamos de la profecía que dijimos. No nos olvidamos, nos acordamos muy bien de la profecía porque Dios nos pide permiso, como el Espíritu es muy caballero, nos va a pedir permiso para poder actuar a través nuestro. Sí, Entonces no es que uno entra en un trance cuando da la profecía, sino que uno está bien consciente, está bien despierto, como quien dice, ¿no? sí, 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 sí. Y uno está en sus cabales, solo que está teniendo una experiencia espiritual, que es una experiencia del espíritu, y por más mística que sea, uno está en Dios. Totalmente. Y Eso por un lado. Y después, también a veces en muchos grupos se suele fomentar a una vana credulidad, ¿no? O a tener en cuenta el profeta como si es a través del único que Dios nos puede hablar. Y claro, entonces toda cosa que nosotros tengamos que hacer, consultamos al profeta como si fuera un oráculo. sí, Todo lo que él nos dice, todo lo que viene a través de él. Y no es la manera de obrar que tiene Dios. claro, Eso genera una vana credulidad en los hermanos y que no hace bien y no ayuda al crecimiento de la fe y la unión con Dios. claro. Entonces, por eso, bueno, siempre lo que decíamos, hasta el profeta reconocido tiene que someterse al discernimiento de la comunidad. Sí. Y bueno, hay dos excesos que es uno, puede ser el creer que todas las profecías que dicen en el grupo de oración son para mí, y otra la que Ajá. cree que nunca ni ninguna, yo voy a rechazarlo porque yo soy enemigo de la misma profecía, entonces capaz que no, o sea, rechazo todo, ¿no? ¿Serían dos excesos esos? Sí, a veces puede pasar también, o me aplico todo o estoy, porque justamente es tomar el grupo de oración o las profecías que se dan en el grupo de oración como un oráculo, a través del cual,
O sea que en ese caso no tendría ninguna diferencia entre escuchar así las profecías o consultar una pitonisa o una mujer que tira las cartas. Y Totalmente. eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros seamos responsables y prudentes también, ¿no? Por eso, otra vez, necesitamos del discernimiento. Sí, Y todas las profecías, bueno, Dios puede usarlas para hablarme, pero no quiere decir que todo el tiempo me tenga que hablar así, porque no puedo yo exigir a Dios que me hable. No, yo claro. simplemente lo que puedo hacer es predisponerme, ¿no? Con fe, con oración, confiando, y bueno, y cuando sea el momento oportuno, Dios me hablará. Pero Sí, no puedo yo obligarlo como por ciertos ritos mágicos o o ciertos movimientos que yo hago, obligarlo. Por ejemplo, si yo digo, bueno, como hacen justamente la gente que se vale de todas estas supersticiones, vamos a hacer tal cosa, tal rito, para que pase tal cosa. tal Nosotros a cual. Dios no lo manejamos, no es un títere que lo manejamos a nuestro antojo. Dios es Dios y tiene el derecho de ser Dios por sobre todas las cosas, tiene derecho a hablarme y también tiene derecho a guardar silencio. Sí. Y bueno, una última cosa que me parece fundamental y sumamente importante, que le puede pasar a cualquiera. A veces es dos cosas. Primero, que a veces parece ser que la profecía ocupa un lugar central en el grupo de oración, como que voy al grupo para esperar la profecía. Y otra cosa es que quizás al tener tantas experiencias, que muchas veces las profecías son tan incisivas en algo que me toca a mí, llega a pasar que pueden, yo le doy más importancia a las profecías que lo que me dice mi padre o director espiritual, ¿no? Y me Ah, parece que eso sería como un exceso también. también, también. Por eso, digamos, otra vez, todo requiere discernimiento, ser Claro, prudente, ¿no? Ser prudente para el que recibe la profecía y también ser prudente para el que da la profecía, sí, sobre sí, todo esas profecías que son de un cambio importante en la vida de una persona, sobre su vocación, sobre su misión, ¿no? En esto, a nosotros nuestro padre fundador en la comunidad nos enseñaba que muchas veces esas profecías importantes para nuestra vida suelen venir en forma de semilla, no vienen así con todo completo. Entonces nos daba el ejemplo, dice, mírense a San Pablo, le hubiera dicho de entrada todo lo que tenía que sufrir por él. Seguro iba a hacer marcha atrás, iba a arrugar San Pablo en eso. claro, claro. Entonces Dios te va mostrando de a poco, ¿no? De a pasos, para que vos puedas ir concretando la voluntad de Dios en tu vida. Entonces de a poquito, Él nos va enseñando a la vez para que seamos fieles a cada paso que Él vaya presentándonos para dar. Y bueno, de ser fieles a la vocación también que nos pide. Sí, sí. Y hay otra cosa. San Juan de la Cruz, en su vida en Monte Carmelo, señala que a veces Dios te dice algo, pero te lo dice como medio de manera como encubierta. Por ejemplo, a Abraham le dijo que iba a tener tanto hijos como las estrellas del cielo, pero tuvo a Ismael y a Isaac. O sea, porque él se refería no a los hijos de carne, sino a los hijos por la fe. O por ejemplo, a Ajá, Moisés. Le dijo que iba a haber la tierra prometida, pero no la vio él, la vio el pueblo, él murió antes. O sea, a claro, veces Dios dice algo, pero no es que es totalmente literal. A veces, San Juan de la Cruz dice, por un ejemplo, capaz que te dice, vos vas a ser mártir, pero que no es que vas a ser mártir porque vas a morir por la fe, sino por recibir, no sé, críticas o un montón de cosas, ¿no? Es verdad que a veces te dice algo, pero no es tan literal lo que te está diciendo. sí, cierto, tal cual, tal cual. Sí, porque son, digamos, más amplias, por eso, digamos, requieren discernimiento las profecías, ¿no? Y aparte las dice también en un lenguaje espiritual, en un lenguaje místico, que nosotros tenemos que aprender a descubrir y que eso en la vida del espíritu lleva experiencia, lleva vida de oración, nos lleva formación, lleva discernimiento también. Sí, sí, sí. Este, si yo, digamos, en mi relación con Dios lo voy aprendiendo a conocer más, me será más fácil distinguir su voz. No así como cuando yo conozco una persona, por ejemplo. Yo a veces puedo decir, bueno, escucho unos pasos por el pasillo. Digo, ahí viene tal. O escucho que tose alguien. Ah, ese es tal. Bueno, de la misma manera pasa con Dios. Cuando yo voy teniendo una relación y lo voy conociendo, me es más fácil distinguir su voz. Y cada vez más fácil, porque hay una familiaridad, una connaturalidad en esa relación con Dios que me hace descubrirlo y conocerlo fácilmente. Totalmente. Y Pero eso, sí. Y las promesas, porque Dios a veces hace promesas
a través de las profecías que tardan años. Y Sí, bueno, estas promesas tienen que confirmarse, pero en el fondo, la primera promesa que nos hizo Dios es la promesa del cielo y la vida eterna, que es la promesa que está en la palabra de Dios. Dice que el que come de este exacto. pan vivirá eternamente. No es que mi vida tiene que centrarse en la promesa que me dio a través de una profecía, sino que la esperanza teologal se basa en la promesa que Dios da en la palabra, que nos quiere dar vida en abundancia, que nos quiere regalar la vida eterna, no solamente en el cielo, sino también acá en la tierra, ¿no? Me parece eso importante. Claro, claro. Esto tiene relación con lo que decíamos al principio, ¿no? Que no vamos a tener ninguna revelación novedosa, nueva, ni contraria a lo que enseña la Iglesia, ¿no? Y a lo que ya está confirmado por el magisterio. Pero sí esas, como vos también dijiste en algún momento, es aplicar esas verdades de la fe a cada uno. Bueno, para eso también es la profecía, ¿no? Para que produzca fruto realmente eso. Y eso es lo que son, digamos, por ejemplo, las revelaciones. La revelación pública es la que la iglesia ya ha enseñado y en la cual nosotros tenemos que creer. Y después hay revelaciones privadas que se fueron dando a lo largo de toda la historia de la iglesia. Ya, por ejemplo, se me ocurre, no sé, la devoción al Sagrado Corazón, que son revelaciones a una religiosa, pero que le dio un vigor a toda la espiritualidad de la iglesia con el Sagrado Corazón de Jesús. Sí. Eh, Ahora, bueno, también, qué sé yo, la revelación de Jesús misericordioso, las apariciones de la Virgen, que son revelaciones privadas que fueron a una persona, pero que, bueno, tienen un aspecto público en el sentido de que se distribuyeron para todos y, bueno, nadie puede dudar que esas encendieron con un nuevo fervor a los distintos cristianos, ¿no? Amén. Bueno, para eso la profecía, justamente. Ya Dios lo había dicho todo en Jesús, como dijimos, ya está todo Sí, dicho sí, en sí, él. sí. No hace falta más. Sin embargo, Dios se manifiesta a través de eso para alentarnos y estimularnos a seguir creciendo en nuestra unión con Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Claudio, gracias por estas fueron mis preguntas. No sé si te gustaría decir algo más, sacar algo más que te surja. Mira, yo lo que digo es que como en todo este tema hay muchísimo material, ¿no? Pero sobre todo, bueno, que nos abramos a este don, porque Dios nos quiere usar y necesita de nosotros, sobre todo en este tiempo, ¿no? Regalarnos estos dones y carismas para edificación de nuestros hermanos, ¿no? Amén. Para avivar la fe, la esperanza y la caridad. Así que ojalá que nos sirva para seguir creciendo. Y bueno, hay muchísimo para decir sobre esto. Así que bueno, animar eso en el espíritu, especialmente hoy, que bueno, celebramos justo Pentecostés, a que nos Amén. abramos a los dones y los carismas que el Espíritu Santo quiere derramar en nosotros para nuestro bien y el bien de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, eso es todo por este video. No se olviden de suscribirse y de poner me gusta a mi canal y a mi Instagram. Y bueno, nos veremos la próxima.